Hola, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de dónde nos estemos conectando. Bienvenidos al charlantómetro de nuestro compañero Diego Moreno. Es un día muy especial para nosotros, del equipo de Tejerredes, porque vamos a compartir su historia, que él solo no las va a compartir. Mientras esperamos que toda la gente se vaya sumando, les vamos a mostrar el siguiente video del Centro de Escucha del Pueblo UWA, que es una de las experiencias muy significativas de nuestro querido charlista Diego Moreno. Gracias nuevamente por acompañarnos. Kefan kwago wartake, jeu kefan kwago wartake, kefan kwago wartake, juru kefan kwago, teti beti kartake, riri beti, rufui beti kartake. Jay, no tiene sonido el video. No sé si has leído el chat. Al inicio se escuchaba perfectamente, pero ahora no. Quizás se pueda volver. Estamos con tiempo todavía. Se pueda volver a iniciar y ver si podemos. Ahora sí. ¿Lo inicias, Jay? Sí. Gracias. Las acciones se realizaron. Yo creo porque me muté yo. Entonces, eso pasó. ¿Ya? ¿Sí? Kefan kwago wartake, jeu kefan kwago wartake, kefan kwago wartake, juru kefan kwago, teti beti kartake, riri beti, rufui beti kartake, riri beti, beti kartake. Eiro tengo algo que te teo naiga tarkuano eiro gitara ita tarkuana tatar kitan chan kita ita tarkuano. Según cifras de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cada 14 días muere una lengua y cultura indígena en el mundo, lo cual se traduce que en aproximadamente 100 años estarán todas totalmente extintas. Conscientes de ello, el Centro de Escucha Comunitario Intercultural busca implementar la escucha activa como una herramienta para la transformación social y el fomento de la salud mental y las armonías espirituales en este pueblo original. Adi que porque esta buat kanar wikri ha ya paran ba kayor ya har eterwana buha yusa yari que testi que o pi testi yari que wa itu saya así que alo mentor wa que hadu hasta har bon siti aquí cambio por pues digo que la adi que ahí wa rego. Las acciones se realizaron básicamente en 3 niveles. El primero tuvo que ver con el fortalecimiento de las capacidades del talento humano en salud, avalado por cada una de las comunidades del pueblo Uwa del municipio de Cubará, en las cuales la escucha activa,
los primeros auxilios psicológicos, la capacidad de diálogo, fueron la base para poder llegar a cada uno de los territorios y mantener conversaciones. Tiga करता इस हॉस्पिटल से करना दिया के ना वो no साफ ana kan wira wo kate hi sai kwada kate chiwan sa sa ne hi ra kate sai kwada kate sar hospital at scanner ba ya hue karo or dior ana kan hospital at saco cuando quien más ha ganado en este proceso ha sido la Secretaría de Salud de Boyacá, porque va a tener más y mejores elementos para poder confiar en que de una manera articulada y con un trabajo en red vamos a lograr este y mejores proyectos en beneficio de la comunidad boyacense y en este caso de los niños y por la población en general del pueblo. La base social, el trabajo colectivo, es la esencia de que una comunidad esté organizada, esté unida. Nosotros somos UWA, tenemos usos y costumbres, pero hay cosas que está dentro de la comunidad mal. Los temas de alcoholismo, violencia, el chisme, todo esto ha causado desorden. Y lo que nosotros lo estamos haciendo me parece muy importante porque llegamos a las comunidades, hablamos con ellos y sensibilizamos, porque es lo más importante, escucharnos, sensibilizarnos y reconocernos que nosotros somos parte de ese problema. La segunda acción tenía que ver con posicionar al convite comunitario como ese lugar de encuentro, acogida y escucha de cada una de las problemáticas que estaban sobre la base de las alteraciones en la convivencia social, la salud mental y armonías espirituales y de pensamiento de estas comunidades. La tercera línea de intervención del centro de escucha tuvo que ver con movilizar discusiones alrededor de temas que la comunidad identificó como prioritarios e importantes. Estos tenían que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, los factores que llevan a la conducta suicida, todo aquello que altera la convivencia social, además de las diferentes formas de violencia. Bueno, ellos tienen que ellos ubiti guata ayro guata si guata baten guano uitate unti guaga to ara uitate unti guaga tan buran kutai kan kut kitara utaran ya que tai kono tai por qué se carta ti que se carta guata ahí barcar guano uitate unti guaga to ara allá sin tierra no puede hacer nada, sin pueblo tampoco, y un pueblo sin tierra, la misma vaina. Entonces eso es lo que debemos empezar para demostrar subsanar nuestra imagen. En ningún momento impusimos formas de pensar de la sociedad mayoritaria, pero sí las discutimos, las analizamos, las criticamos y a partir de ello logramos identificar cuáles eran esas prácticas propias que servían para fortalecer la cultura, los saberes ancestrales y la medicina tradicional de este pueblo originario. Además, notamos que la misma comunidad exige mantener este tipo de procesos por parte de la institucionalidad porque permite cerrar esas brechas existentes entre la forma de pensar de la sociedad mayoritaria y las comunidades ancestrales que muchas veces no se encuentran. Somos un hospital intercultural. Muchas gracias por el video. Gracias, Jay. Muchas gracias a los que nos están acompañando, que no son del equipo de Tejer Redes. Muchas gracias, Ale, Rodrigo, Rocío, Matías. Y les voy a pedir que por favor nos compartan en el chat cómo llegan el día de hoy a este charlatómetro. Por ejemplo, yo llego al 100%, nos los pueden compartir con una palabra o con un porcentaje. Yo llego al 100%, muy agradecida
con el equipo de Tejerredes y con Diego por lo que nos va a compartir, y muy especialmente agradecida con mi hijo Matías, que se encuentra presente para escuchar lo que Diego nos puede aportar sobre sus experiencias en este mundo. Adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta introducción y por la presentación que acaban de hacer. También a las personas que se conectan, eh, agradecerles. No sé si Andy querías decir algo antes de empezar. Sí, estaba esperando que estaban acá compartiendo en qué estado van llegando cada uno de los participantes, pero mira, desde Puerto Montt, de Chile. Bueno, Carla, si querés ir recogiendo esta cosecha o si aquellos que están compartiendo lo quieren visualizar. Y mientras, bueno, yo también les voy dando la bienvenida. Antes de que Diego pueda desarrollar esta charla, mi nombre es Andrea Brusini, soy Andy y junto con Carla y con Jay acompañamos durante un periodo de tiempo a Diego mientras fue desarrollando, bueno, este espacio que vamos a compartir. Antes de contar un poco la historia de Diego, aquellos que puedan tener la cámara abierta son bienvenidos para que Diego pueda compartir la charla mirándonos. También les pedimos que puedan darse un espacio para conectarse con este momento, con compartir la historia de Diego, de no estar haciendo como estamos tan acostumbrados a multicharlas, a tener el celular, si podemos estar concentrados en esta historia que nos va a contar Diego, súper interesante, eso es bienvenido. Mientras Diego desarrolle su charla, pueden ir volcando algunas preguntas en el chat o bien cuando termine la charla van a ver que abajo, aquellos que no están familiarizados con el Zoom, hay un corazoncito en la barra inferior que dice reacción y ahí si van ahí y en la flechita lateral, eh, no, perdón, en el mismo corazón se eleva una ventana donde dice levantar la mano. Hay una manito así. Cuando termine la charla de Diego, se pueden ir levantando las manos y hacer preguntas, o bien aquellos que no pueden abrir cámara o no pueden hablar, pueden volcarla en el chat. Sin más, bueno, los invito a escuchar esta historia que tiene Diego para compartirnos, una historia muy rica en experiencias que yo me sentí honrada de escuchar. Eh, yo estoy en el equipo de acompañamiento de Diego y la primera vez que escuché su historia, si bien ya nos conocíamos porque pertenecemos a la escuela, la verdad que quedé muy conmovida con la historia y con las experiencias que una persona tan joven como Diego haya podido experimentar, más que experimentar, como internalizar todas las vivencias que él amablemente me compartió y que me siento honrada de haber recibido, todas esas experiencias durante su adolescencia, durante la universidad, y cómo fue atesorando cada una de esas experiencias en lo que fue la búsqueda de su voz. La charla de Diego en un inicio era la búsqueda de esa voz. Y en las charlas que tuvimos juntos, eh, yo le compartí a Diego que esa voz tenía mucha fuerza, mucha potencia y que ella la estaba expresando. Y ahí, bueno, Diego cambió el título a El camino de mi voz. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora son es, las experiencias de vida muy enriquecedoras, súper abundantes, llenas de aprendizaje, tanto para él como para, al menos para mí, fue de un gran aprendizaje y de una belleza increíble. Así que bueno, doy espacio, los invito a escucharlos con escucha atenta, eh, y les aseguro que, sin spoilear, que es una historia mágica y llena de vida. Así que bueno, Diego, gracias por compartirme en su momento, por compartirnos esa historia y te escuchamos. Muchísimas gracias, Andy, por esa presentación tan sentida. Em,
Y de nuevo, gracias por conectarse. Como bien lo dijo Andy, esta presentación pues la imaginé muy en línea con el tema de mi voz y eso no es un mero capricho, sino que parte de unas sensaciones que he tenido en el último tiempo donde justamente por diferentes razones he sentido que se ha apagado un poco eh, y que hay que decirlo, en el proceso de tejer redes, poco a poco he venido nuevamente como conectando con ella por algunos momentos, saliendo un poco de los miedos, de ciertas respuestas automáticas que me han generado y que la elección del video que presentamos al principio pues tampoco es al azar, eh, pues tiene que ver mucho con esa potencia que enunciaba Andy de una voz que estaba como muy encaminada a transformar y construir algo grandioso con el pueblo Uva. Eh, Le he puesto este subtítulo de Conócete a ti mismo y ocúpate de ti. Tiene que ver mucho con eh, esta idea socrática de que al conocernos, y no desde la razón solamente, no desde el discurso, sino desde una actitud más de cuidado y de ocuparse de sí mismo, es que el cambio y la transformación es posible. Entonces, ya, antes de empezar un poco de mí, pues les comento que soy hijo de Humberto y Carmenza. Mi papá era maestro de construcción, mi mamá es ama de casa. Soy hermano de Danilo, Alejandra y Paola. Son como el núcleo central de mi familia. Em, Hay una máxima que me inspira mucho de la filosofía, que en latín es tempus fugit, carpe diem, amor fati, memento mori, es como el tiempo pasa rápido, disfruta el momento, ama tu destino y recuerda que vas a morir, ¿no? En últimas, como unas máximas que me han acompañado y me han inspirado mucho como a entender lo que es para mí el paso por esta experiencia corporal que llamamos vida en la tierra. Me gusta leer, me gusta caminar con mis perros, pensar problemas, imaginar nuevos horizontes posibles. Me da miedo morir sin haber vivido, porque creo que no se trata solo de existir, sino principalmente de sentirse vivo. Y ahí eso da un poco de pistas de lo que ha sido este tema de la voz para mí. Entonces, los inicios de mi voz, bueno, yo crecí creyendo que el mundo era un lugar bello, tranquilo, amigable, o al menos eso me enseñó mi mamá, una idea que sostuve hasta el momento en el que entré al colegio en el que estudié, el Colegio Seminario Diocesano de Duitama, eh, el mejor colegio de Boyacá, pues el cuarto mejor colegio del país en su momento. Y eso suena muy bonito hasta y visto desde afuera como un lugar en el que se quiere estar. Y es un lugar al que yo entro por un palancazo político realmente. Mi papá, como les decía, maestro de construcción y mi mamá ama de casa, pues muy conscientes de que su legado y su herencia no iba a ser eh, posesiones o abundancia económica, porque pues vengo más bien de un sector popular bajo. Sí quisieron dejarme como una buena educación, así que hay un momento cuando se acercan a este colegio para hablar con el rector y buscar la manera de matricularme donde el rector de todas las formas posibles les dijo que no. Y básicamente esa respuesta de que no era porque no venía o no tenía un origen un poco más privilegiado, ¿no? En este colegio principalmente estudiaba gente con privilegios, gente de familias eh, de lugares más bien destacados de la sociedad, hijos de doctores y demás. Y mi papá se juega una carta en su desespero y es decir, pero usted no sabe quién es él el hijo
Marilosco Figueredo, un político reconocido de la época en Duitama y era mi padrino. Eh, y el rector le dice, ah, pues si eso es así, dígale que me llame. Y en efecto, mi padrino lo llama, habla con él y al día siguiente ya estaba matriculado en el colegio. Y lo que parecía ser una victoria de mis papás por lograr un espacio en este lugar se convirtió para mí en un lugar más bien de rabia, ¿no? De molestia, de ira, de tristeza incluso. Ahí es donde esa idea de que el mundo es un lugar bonito se me cae, se me rompe y empieza a emerger en mí más bien una serie de comportamientos más bien de aislamiento, de marginación, de sentir que no encajaba, ¿no? Como que hubo mucho bullying, mucho maltrato, violencia, que en un principio recibía porque no, no sabía defenderme. Era un colegio de solos hombres también, lo cual configuraba también una suerte de competencia y de demostración constante de que se es hombre, ¿no? Bien sea a la fuerza, en lo intelectual, en lo académico, en un deporte, pero en algún lugar había que destacar para mostrarse fuerte, capaz y sobre todo hombre, ¿no? Mm, y ahí, digamos que empiezo a pasarla muy mal, empiezo a llegar muy golpeado a la casa, empiezo a sentir pocas ganas de ir al colegio, esto no lo enuncio en la casa, me lo voy guardando, me lo voy callando. Yo entré en el 95 y solamente hasta el 2003 más o menos es que empieza como a florecer en mí un poco esta actitud de defenderme y de no dejarme golpear, ¿no? Como muy desde la rabia, empiezo a entrenar taekwondo. Y paralelamente en la casa, pues han habido una serie de circunstancias que también llevan a esa explosión. Mi papá había construido la casa con nosotros, donde vivíamos, una casa a nuestra medida, a nuestro gusto, cómoda, demasiado hermosa. Y por varias circunstancias, esa casa se hipoteca y se pierde. Y eso me empieza a generar a mí esta sensación de no tener un lugar, de no tener un hogar, de no tener donde guardarme, porque las casas donde empezamos a vivir después de eso eran bastante incómodas, bastante feas, ¿no? Que era justo los lugares donde podíamos estar con los recursos que teníamos y eso también es un combustible muy fuerte para que empiece a florecer en mí el justiciero, ¿no? El que ya no se la deja montar. Y nada, pues termino el colegio de esa manera, ¿no? Como con mucho enojo, con mucha rabia, sin hablar de mí, eh, sin dejar ver lo que me pasa, callando mucho, aislándome. Eso es algo que todavía tengo. Y dentro de la universidad, ya cuando salgo, empiezan a nacer un poco la arrogancia, ¿no? Empieza a nacer un poco la sobradez, ¿no? La ironía, el tipo que se las cree saber todas, ¿no? Porque en efecto dentro de una universidad y aparece este estudiante brillante y que se entrega al saber, un estudiante que destaca especialmente por esa formación académica que recibió eh, y en la que apostaba mucho porque constantemente mi papá me hacía ver que la vida que yo podía tener tenía que estar lejos de los oficios que él, su familia, incluso pues mi mamá y mis hermanos tenían, ¿no? Como que una vida de oficios manuales no era la que al menos podía estar para mí porque ya tenía conocimiento y eso tenía que de alguna manera sacarme y rescatarme. Entonces como que hay una suerte de aferrarme pues a ese estilo de vida. Y prueba de ello es que cuando yo me gradué del colegio, yo tenía una novia que quedó embarazada eh, de mí y pues digamos que por diferentes circunstancias termina abortando y, y muy eh, influenciada por esto de que eh, no podía pues como truncar un poco ese camino brillante, algo de lo que no me siento muy orgulloso, que me ha cuestionado en lo más profundo
sobre el tipo de persona que soy y pues que hace que apueste fuertemente por no pasar inadvertido en la universidad. Entonces, cuando digo que emerge la ironía, es porque lejos de ser violento físicamente, pues me burlaba de la gente con comentarios que a veces ni siquiera podían entender y eso me hacía sentir superior. Y pues también va emergiendo algo y es que a partir de ese saber, ese Diego que soy yo empieza como a convertirse en un seductor, ¿no? Porque a través de la palabra encanta, ¿no? Se asume unos pasos más arriba que los demás. Y ahí pongo entre paréntesis que pereza de tipo porque, pues sí, qué mamera, muy arrogante, muy sobrado y poco consciente de los efectos y daños que genera en los demás. Y bueno, me gradué de la universidad con todos los honores, me graduó con un promedio destacable, con una mención honorífica en, pues, de reconocimiento a la excelencia en investigación, eh, un tipo con una formación y apuesta decidida por la psicología, a pesar de estar desencantado con ella, pero que se traza como propósito eh, sacar muy buenas notas para decir que incluso eso que no le gusta y que le parece a todas luces como lejos de la realidad, pues lo puede hacer bien y destacar en ello, eh, porque lo va a hacer a su manera, ¿no? Em, y bueno, pues en ese momento yo tenía una novia con la que terminamos, tan pronto se acaba la universidad, porque Diego, demasiado inquieto y mujeriego, pues estaba por ahí poco centrado en esto de cuidar los afectos y el amor. Em, y ahí empieza un poco una caída, ¿no? Como un contacto con la realidad, porque solo cuando ella no está me doy cuenta lo que realmente tenía con ella. Em, y pues bueno, como que afrontó una depresión, ha sido uno de los momentos en los que más hundido en el hueco estuve. Había aplicado a un cargo como investigador que, al menos en lo técnico, en lo teórico y en lo conceptual, saqué la mejor calificación, pero no me aceptaron porque tenía 8 indicadores clínicos de depresión y no era una persona apta para ese rol según esa calificación. Yo solamente le devuelvo la pregunta a la persona de recursos humanos que en qué se parece un depresivo a un investigador y ella no sabe responder y yo le digo pues en que está buscando respuestas, ¿no? Y que creo que eso me hace apto para el rol. Aún así, no entro. Entonces terminó 4 meses después aceptando una oferta laboral en Saravena, Arauca, que queda pues a 12 horas de Duitama, lejísimos, un lugar que está históricamente afectado por el conflicto armado que hay en este país, donde están los grupos armados, las FARC, el ELN, en su momento autodefensas, con unas dinámicas sociales demasiado fuertes de violencia y sobre todo de conflicto, con unos efectos muy grandes en el deterioro del tejido social, próxima a Venezuela, entonces también con un índice de migración bastante alto, que más o menos para esas fechas fue donde empezaron a generarse las primeras oleadas de migrantes venezolanos que llegaron a este lugar. Y por eso lo llamo el contacto con la realidad, porque me voy con una depresión donde no quiero que me vean más sufrir en la casa, donde el mundo no me sabe a nada. Y este contacto con la realidad me saca un poco de varias cosas. Primero, de la vanidad de mi saber, de el ego que me manejaba en ese momento y segundo, de estar sufriendo por amor, ¿no? Eh, porque en últimas, pues aprendí que de amor nadie se muere. Entonces, cuando empiezo este ejercicio de trabajar, pues hay una frase que me retumbó durísimo y me interpeló de manera muy fuerte y es, doctor, no le entendemos lo que usted nos está diciendo. De ahí yo empiezo como a hacerme la pregunta, ¿sabía o creía saber lo que era
estar al servicio de los demás, ¿no? Como que la gente le está diciendo que sí para recibir el refrigerio y que se vaya rápido, pero realmente no están entendiendo absolutamente nada de sus palabras técnicas y bien elaboradas. Y eso pues en últimas es una invitación a la humildad y a crear interlocutores, una tarea que asumí porque sentí un poco que la universidad y lo que había aprendido no me acompañaba en ese lugar, en ese espacio. Me siento confundido. ¿Cómo es que mis conocimientos me abandonan? ¿Cómo es que esto que yo creo que es tan eh, importante y tan fácil para mí no está funcionando acá? Y aparece entonces este horizonte de acompañar, ¿no? De si quiero que la gente me escuche y si quiero que la gente hable y participe y se abra pues a los espacios donde yo estoy, pues necesito acompañar y eso implica hacerme al lado, ¿no? No al frente como me enseñaron y aprendí en la universidad y en el colegio, porque es al lado donde se puede aprender a construir con la comunidad. Y ahí empieza a florecer un poco esta actitud de escucha, de curiosidad, de hacerse al margen de lo establecido. A día de hoy no he aplicado una sola técnica de las que aprendí en la universidad alrededor de la psicología. Entonces creo que mucho de eso se debe a este aprendizaje que tuve con las comunidades cuando decidí escucharlas y dejar de estar al frente. Eh, y fueron 5 años de arduo trabajo en Saravena, 5 años donde estuve en la Cruz Roja, fui voluntario por 8 años, eh, liderando muchos procesos sociales. em, Trabajé en el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, con familias, con primera infancia. Trabajé para la unidad de víctimas. Trabajé en diferentes espacios sociales que si algo tenía claro era que lo mío era lo social, solo que no lo sabía hacer. Entonces como que fue una escuela bastante grande. Hasta que un día me cansé de estar en ese entorno porque estar llevando este pulso constante con las instituciones, haciéndoles ver que sus protocolos, por más buenas intenciones que tengan, no logran captar en esencia las realidades de las comunidades y que eh, pues esa no es la manera y que ya no me siento cómodo allí. Entonces como que me cansé de tener esos pulsos porque al final yo terminaba haciendo lo que a mí me parecía que funcionaba y les reportaba lo que querían escuchar, pero me cansé de sostener ese pulso. Pues eso renuncio y al mes se me abre el espacio en la que es para hoy como la experiencia más hermosa que he tenido en trabajo comunitario y de la que aprendí muchísimo y fue en el Hospital Especial de Cubará, como vieron en el primer video. Y pues básicamente llegué con una tarea que era como caracterizar al pueblo Upa, como mostrar de qué se enferman, eh, con muchas estadísticas, como que mi rol allí me estaba generando algo de cansancio porque era demasiado estadístico, demasiado cifras, datos que esconden realidades y homogenizan a personas y me parecía que ahí no había espacio para escuchar. Sin embargo, a la luz de unas intervenciones que hago y donde pongo estas inquietudes en voz alta, pues hay como un respaldo de la comunidad y el hospital, pues después de 69 años de operar, se abre la oportunidad de pensar una nueva ruta y ahí es donde aparece la idea de convertirse en un hospital intercultural, lo cual me llevó a generar muchos procesos de diálogo con el pueblo Uwa que me enseñaron demasiado. Mi motivación principal era entender cómo es esto de la salud mental en el pueblo Uwa. Cuando hago esta pregunta, ¿qué es salud mental? Lo primero que me responden es, ¿qué es mente? Nosotros no sabemos qué es mente porque en nuestra lengua, en nuestra cultura, la mente no existe y ustedes vienen a imponernos categorías y vienen a imponernos formas de pensar que nada tienen que ver con nuestra realidad. No vamos a hablar de eso. Hay unos problemas urgentes. Si ustedes quieren ser un hospital intercultural, pues primero hablemos de algunas prácticas que nos están haciendo daño y nos están generando un deterioro de nuestros saberes en relación a la medicina. Y entonces eso empieza pues a tomar la forma de una transformación de servicios, procesos e infraestructura del Hospital Especial de Cubará, con grandes hitos, como la construcción de la primera sala de partos intercultural
de un hospital del Estado, ¿no? Que no fue nada fácil porque pues todo el mundo, o al menos en el discurso social y político de este país, se ufana y celebra la diversidad existente, pero a la hora de trabajar con ella se convierte en un encarte y se convierte en un problema que es mejor dejar de lado e imponer una agenda. Entonces, como que para poder sostener el diálogo y la confianza, porque muchas veces se consideraba que el diálogo era ineficioso, no servía para nada, era una pérdida de tiempo, pues empezar a regenerar esta confianza en el diálogo fue a medida que íbamos conversando y dialogando, teniendo en cuenta estos elementos de la cultura que el hospital no estaba teniendo presente en los servicios de salud e incorporarlos al hospital mismo, pues se fueron generando relaciones de confianza. Entonces ya las mujeres podían ir al hospital a tener sus bebés como lo hacían de la manera tradicional, de pie, sentadas, ya no acostadas, ya no quitándoles la ropa, sus manillas, ya no negándoles eh, la entrega del cordón umbilical y la placenta, que para el pueblo Uwa son muy importantes porque estos residuos anatomopatológicos lo que hacen es que los llevan a su tierra, los entierran y eso tiene que ver mucho con el arraigo a su cultura. De ahí explicaban por qué ha habido tanta pérdida cultural. Generamos una sala de armonizaciones colectivas, una sala para el diálogo, una sala para que los enfermos que estaban en recuperación pudieran salir, guindar su chinchorro, acostarse, tener un lugar que les recreara su estancia en el resguardo, sentarse a tejer y demás, y eso reportaba mejores indicadores de recuperación. Generamos una huerta de plantas medicinales donde ellos sembraban sus plantas medicinales y las podían consumir, no las tenían ahí a la mano y no tenían que pagar nada. Obviamente eso entró en tensión con intereses económicos porque entonces cómo se puede facturar ese servicio. Entonces como que hubo unas tensiones muy fuertes que logramos subsanar. eh, a partir de la adaptación de los servicios, reducimos los índices de mortalidad infantil, que es como los más altos que ellos tenían, porque actualizamos y mejor diseñamos unas cartillas y unas herramientas de información con dibujos en lengua UWA, con procesos de educación en UWA, ¿no? Incluimos traductores, personas de la comunidad en todo ese proceso para que hubiese mejor apropiación y eso reportó unos cambios significativos. Eh, y después de 4 años en este proceso, que como pueden ver, mi voz fue tomando una forma más contestataria, más eh, fuerte en el sentido de saber sostener argumentos. Es el momento donde empiezo a estudiar la maestría en filosofía y la filosofía se volvió como ese combustible para poder soportar y sostener estos diálogos que, insisto, no eran fáciles, especialmente con la institucionalidad. Eh, es cuando se abre la posibilidad de hablar de el modelo de atención en salud mental para el pueblo Uwa, que es el video que les mostramos. Y fue un proceso ya que demostraba una madurez, al menos del diálogo y de la comprensión que en ese momento tenía de la cultura Uwa y de sus saberes. Tan así que a los espacios de diálogo que inicialmente llegaban 15 20 personas en el primer año, en el cuarto, donde ya decidieron hablar de salud mental, que en este caso era armonización espiritual y de pensamiento, ya empezaron a llegar por comunidad alrededor de 80 100 personas a cada diálogo. Y eso en el contexto en el que estaba, donde hay grupos armados, se empieza a tornar un poquito peligroso y yo dejé de calcular un poco esos riesgos. Tanto que en el cierre ya de este proceso del primer año del centro de escucha, como vieron en el video, llegaron alrededor de 600 personas, un poquito más, y hubo una discusión bastante amplia, nutrida y reflexiones muy poderosas alrededor de las prácticas que habían perdido y que curiosamente un Riowa o un hombre blanco, como lo llaman, había propiciado y donde se trazaba un camino para seguir adelante mucho más fuerte. Después de esa reunión, donde hubo unos señalamientos muy fuertes, porque en los diálogos comunitarios de este tipo, todas las verdades y todas las ofensas, todos los malestares se dicen ahí, en presencia de todos, para que sepan lo que se dice.
pues se señalaron algunos actores armados que estaban en el diálogo y días después de ese diálogo, pues me llega un papel al hospital donde me dicen que me debo ir de Cubará y por tanto del hospital, sino de lo contrario me iban a matar. En últimas como que me volvieron el problema del, pues de por llevar estos diálogos y yo pues nunca me posicioné alrededor de eso, simplemente abrí la escucha a unos lugares tan amplios y tan transversales a problemáticas sociales que pues generó eso. Y ahí viene una caída, como pueden ver esa foto, pues creo que dice mucho de mí, porque en el 2023, en marzo, bueno, en abril llegué nuevamente a Duitama. Mi papá para ese momento estaba atravesando un cáncer de páncreas y él muere a los pocos meses de que yo llego. Él muere en julio, en junio de ese 2023 y a la vez debo terminar ese mismo año, en pocos meses después de la muerte de mi papá, la tesis de la maestría para poderme graduar y ahí me aparece un nudo en la garganta. Ya había empezado a tener luego de esta salida y de estas reflexiones donde me preguntaba qué hice mal y no encontraba la respuesta, no por vanidad, no por arrogancia, sino muy reflexivo de qué hice mal, ¿no? Cómo es que esto tan bonito que estaba haciendo terminó de esta manera y casi que sacando la barata pues porque conservé la vida. Em, pues empiezo a tener ataques de pánico, estrés postraumático, delirios de persecución, no podía dormir. Cuando dormía tenía pesadillas donde me mataban, en fin, no fue un momento muy chévere, pero pues todo eso lo llevé en silencio y se me empieza a hacer un nudo en la garganta, ¿no? Como que nada puede salir de mí a ese respecto a eso. Y olvidado de mí, pues inició mi formación como terapeuta gestal en septiembre de ese año y por primera vez puedo llorar a mi papá, como si recién se hubiese sabido su noticia de muerte. Y empiezo como a trabajar un poco esto que me ha costado en la vida y es hablar de mí. No digo que sea más fácil, solo que intento incomodarme un poco más. Eh, el año pasado conseguí un trabajo en el Instituto Nacional de Salud, como la institución de salud más representativa, al menos en términos investigativos, del país en temas de salud, producto pues de esta experiencia con el pueblo UWA y de compartir en congresos todo lo que aprendí con los UWA. Pero ahí hay un problema y es que mi voz no aparece y me doy cuenta que no aparece por miedo a perder el trabajo. Quienes han tenido familiares con alguna enfermedad y especialmente con cáncer, yo creo que pueden entender muy bien que el detrimento económico que hay alrededor de esta enfermedad en un sistema de salud que no es el más efectivo, pues es muy grande. Y pues yo hice mía esta cosa de sostener la casa, sostener a mi familia, porque hay un pulso con mi papá cuando él se enferma y él me dice, pues porque él se enferma y él no va al médico, él se empieza a aguantar el dolor y sigue trabajando. Y un día mi mamá me dice, llámelo porque su papá no está haciendo caso, yo lo veo muy mal, bla, 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 lo llamo y después de muchos argumentos, de muchas tensiones, la relación con mi papá nunca fue muy cercana o muy amorosa, más bien tensa y difícil. Él me dice, pero ¿quién va a cuidar la casa? ¿Quién va a llevar el pan a la casa? Y le digo, pues yo lo hago. Y pues por ese miedo a no poder aportar, pues yo empiezo a tener ese miedo a sacar mi voz y no tener cómo llevar dinero a la casa. Entonces como que es una idea ahí que me empieza como a perturbar y me empieza a llevar como al silencio, donde tampoco me doy por bien servido, ¿no? Porque no es, callar no me hace bien, ¿no? Y es la paradoja porque callar no me hace bien y tampoco sé cómo traer mi voz. Entonces eso me deja en un lugar bastante desconcertante. Entonces, pues caminando a tejer redes, pues primero traigo la voz apagada, como les vengo diciendo, con dudas de poder hacer parte de la escuela porque pues no tenía dinero. eh, entonces yo dije, no, pues ahí no puedo entrar. Y eso hace que me adapte a la dinámica
sin cuestionarla, de nuevo por este miedo a quedar fuera. Y pues empiezo como a transitar un poco este malestar hablándolo poco a poco. Y ahí me doy cuenta, como bien decía Andy, pues yo me puse la mordaza, me puse como la cremallera, ¿no? Como que no voy a hablar. Y pues en el camino, pues poco a poco, a partir de el ensayo, de retarme, pues ir trayendo poco a poco mi voz eh, y vuelvo a eso que me sostiene en la incertidumbre, que es en últimas la filosofía, volver a leer, volver como a entender por qué hacía lo que hacía, por qué era lo que me motivaba eh, y a aceptar pues que eso que dicen Cuba ahora lo puedo hacer en otro lugar, ¿no? Sí, el lugar en el que yo esté, pues quiere que eso pase, ¿no? Entonces como que ahí empiezan a aparecer poco a poco destellos de lo que es mi voz y estoy en ese camino, ¿no? Como de, porque incluso, y ya para terminar, me pasó algo y es que en los círculos que empecé a estar, eh, me decían, pero usted no puede hablar de la filosofía en espacios de psicología, ¿no? Eso no tiene nada que ver, eso es intrusismo epistemológico y en español es como usted está trayendo ideas de otra disciplina a esta y la está contaminando y ahí eso no sirve. Y me creo ese cuento y en algún momento pues dudo de que la filosofía sea pertinente y lo pensé más como un hobby, como algo que estudié como por tener ahí una maestría, pero que no podía tener aplicación en el ámbito en el que yo estaba. Y ya más reciente este año que estoy sin trabajo, que he tenido como que afrontar y transitar todos los efectos de lo que ha traído callar mi voz y creerme el cuento y las falsas opiniones de otras personas, pues me ha generado. Entonces como que ya viendo que no puedo caer más, después de intentar con esta miedo y con esta ansiedad y con esta incertidumbre, tirarme de un puente 3 veces este año, como pensando que ya no tenía nada más que hacer. Mm, Y en el momento que ya me decido firmemente a hacerlo, me aparece la voz de mi papá que me dice, no lo hice yo en el peor momento y si lo va a hacer usted, qué débil, ¿no? Y me pongo a llorar y como que, en fin, caigo en cuenta de que tampoco es por ahí. Y pues vuelvo de nuevo a fortalecerme y a creer sobre todo en mis apuestas y una de ellas la filosofía, porque pues a partir de ahí es que encuentro un poco de sentido y ganas de hacer en la vida. Entonces, ese ha sido un poco mi camino. Perdón ahí lo extenso. Ese es como el charlatómetro que les quería compartir el día de hoy. Uf, gracias, Diego. Muchas Gracias. gracias por tu honestidad, por abrirnos tu alma, tu espíritu, tu esencia, tus pensamientos. La verdad es que te admiro, te honro con todo respeto de hablar de algo tan profundo que mueve tanto y compartirnos tu experiencia de vida en lo personal. Por eso invité a mis hijos a participar en este charlatómetro para que entiendan cómo el camino de los seres humanos, cuando queremos conectarnos con nuestro sentido de vida, con nuestra alma, sube, baja, hay momentos extraordinariamente buenos, hay momentos extraordinariamente malos, hay veces en la vida en que no entendemos por qué estamos aquí y no tengo más que decirte que gracias por compartírnoslos. Dentro del equipo que estamos aquí, todos los 15 participantes, gracias por quedarse hasta el final. Si tienen algo que escribir en el chat, si quieren hacerle alguna pregunta a Diego, lo que podemos hacer es donde dice reaccionar, hay algo que dice levantar la mano. Eh, Gracias, Diego, nuevamente. Rocío, creo que se congeló, ¿verdad?
Rocío, bueno, Sí, yo creo que se congeló porque está en el teléfono, entonces no le va a dar ah, avanzar la conexión. Quizás se apaga la cámara, ahí está, ahí está, ahí ahí. está. Ahí está Rocío. Bueno, sin querer, ¿eh? Esto de la conexión, cuando menos lo esperas. Y Diego, qué regalazo escucharte, amigo. Qué bien sentirte de esta manera, que todavía no te había sentido. Y bueno, no me quiero enrollar mucho, pero eh, escuchándote me vino muy fresca una frase de Víctor Franklin que probablemente conozcas. Es, mi libro favorito es El hombre en busca del sentido de Víctor Franklin y en él hace una reflexión que te quiero traer a ti para ver qué te viene con esto, ¿no? Que no se trata tanto de qué le pedimos nosotros a la vida, sino de qué te está pidiendo la vida a ti. Y eso es lo que me gustaría escucharte ahora. Gracias, Rocío. Mm, no sé, hoy creo que con curiosidad y apertura me he dado cuenta de que ha habido mucho esta invitación a trabajarme, ¿no? Como a abrirme y explorar nuevas maneras, nuevas formas, ¿no? Como que en el camino he sido muy obstinado, muy terco, muy necio, muy fijo en ideas y eso pues me ha llevado como a lugares un poco sombríos y tristes. Entonces creo que ensayar nuevas formas, incomodarme, como también volver a generar un saber sobre mí, no tanto técnico o académico, ni mucho menos, sino un saber más de quién soy, de mis propósitos, de mis causas, de mis motivaciones. Es algo que hoy en las circunstancias que estoy es lo que podría responder. En últimas, creo que si no estuviera pasando por esto, que ha sido incómodo y molesto también, frustrante, pues no tendría ya como esta apertura y reflexión sobre, pues, cómo puedo ser en otros lugares, ¿no? Como que lo que soy no depende del lugar en el que estoy, sino de, en últimas, lo que creo. Y eso creo que es como lo más valioso y lo que la vida me ha pedido en este momento. Y hablar de mí, ¿no? Porque también pocas personas puedo decir que me conozcan porque he sido bastante mesurado en hablar y dejarles saber quién soy. Adelante, Andy. Muchas gracias, Diego. Nos consta que has sido bastante mesurado y por eso el título de tu conferencia, ¿no? Las voces, eh, es muy de mucho valor lo que has hecho hoy de abrirte de esa forma. Gracias, Diego. Adelante, Andy. Agradecerte nuevamente porque fuiste aún más profundo de todo lo que nos habías contado. Y a mí lo que me queda, Diego, es como que en todos estos meses que venís compartiendo, cada vez que abriste tu voz, que hablaste desde ese lugar tan profundo, siempre fue muy bienvenido y trajo aprendizaje. Y entre este balance, ¿no? que se te presenta en la vida de callarte por distintas razones y hablar, eh, el hablar es muy valioso, como dar lugar otra vez a esa voz que tenés, una voz que es muy profunda, con conocimiento, con experiencia, con sabiduría. Y quizás es a través de esto, ¿no? De el camino de tu voz, que esa voz salga, al menos en nuestro equipo, que sos muy, es un lugar de confianza, es un lugar de que sé que lo sentís de contención, de acompañamiento. Creo que es un lugar donde tu voz empezó a salir nuevamente y te volviste a encontrar. E invitarte a eso, ¿no? A la sinceridad, a esa apertura que venís teniendo con nosotros, porque solo trae buenas cosas. Así Sí. que adelante con eso. Y gracias nuevamente. Gracias, Andy. Hay otro juego, que no se lo llevaron. No sé, creo que había, Carla, algún comentario en chat y nos vamos acercando también
al final del charlatómetro. Hay un comentario, Carla, si querés leerlo de Paz. Claro que sí. Gracias, Diego, por compartir tu camino. Qué complejo habitar ambientes, lugares en donde da miedo sacar la voz. Me siento muy reflejada en tu historia. Es un camino el encontrar espacios donde podemos ser desde nuestra autenticidad. Y también Isabel nos compartió, gracias, Diego, por tanta profundidad, por cómo quieres vivir la vida y cómo no. Una voz muy linda y muy vibrante. Es correcto. Tenemos también por aquí Rocío. Gracias, hermoso. Queremos escuchar tu voz más alto y más lejos. Gracias a ustedes por acompañarme y por escucharme en esta charlatómetro. Estás con el micrófono apagado, Carla. Gracias a todos los que nos acompañaron en Tejerredes, gracias a los que nos comparten, gracias a mi hijo por haber estado presente y a todos tus amigos. Nos vemos pronto. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias, un abrazo, Diego, un abrazo muy fuerte. Que estén bien. Chao, Diego, bello. Chao. Rocío.